Muy bien, vamos a revisar algunos aspectos interesantes sobre Google Workspace, específicamente, ¿cierto?, la versión para educación. En primer lugar, recordemos que debemos tener disponible una cuenta de correo en Gmail. Puede ser una cuenta gratuita, o pueden tener también ustedes una cuenta asociada a algún dominio o un dominio asociada, ¿cierto?, a alguna cuenta de Gmail. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá nosotros que si buscamos, por ejemplo, Google Workspace para educación, acuérdense que antes se llamaba Google G Suite, ¿cierto? Ahora este Google Workspace para educación, bueno, tiene varias opciones, entre ellas la más interesante, ¿cierto? Es que es gratuita, tiene una versión gratuita con mucho potencial para varias herramientas, pero también vamos a encontrar nosotros herramientas avanzadas, normalmente de pago, ¿ya? Acá podemos revisar nosotros varias características, ¿cierto? Tenemos la versión gratuita, ya, Google Workspace for Education Fundamentals, ya, el antiguo G Suite para educación, ya. Desde acá podemos comenzar. Bueno, acá hace una pequeña descripción, ¿cierto?, de algunas características, qué sé yo, Meet, Gmail, Chat, etcétera, ¿ya? Tenemos también acá, ¿cierto?, esta versión Google Workspace for Education Standard, ¿ya? Acá tenemos algunas características, ¿cierto?, que se suman a las anteriores, a las gratuitas. Y luego tenemos, ¿cierto?, el Teaching and Learning Upgrade, ¿cierto? Acá podemos ver, bueno, aquí hay varios complementos o varias características extras que potencian bastante las herramientas. Específicamente miren lo que pasa con Google Meet, ¿cierto? La herramienta para las clases, ¿cierto? Las presentaciones. Y finalmente, bueno, tenemos, ¿cierto?, la Google Workspace for Education Plus, ¿ya? Que antiguamente o anteriormente se llamaba G Suite Enterprise for Education, ¿ya? Y bueno, acá están sus características. Bueno, imagínense una transmisión en vivo para un máximo de 100.000 usuarios, ¿ya?, del dominio con Google Meet, entre otras características, ¿ya? Acá entonces, bueno, ustedes pueden revisar con detalle, ¿cierto?, todas las características. Vamos a ir ahora a la que nos interesa a nosotros, que vamos a partir con la versión gratuita, obviamente. Si ustedes se fijan, bueno, aquí yo puedo ir, ¿cierto?, iniciando el proceso, ¿cierto? Y me van a dar una prueba de 30 días, ¿ya? Eso fundamentalmente. Ahora, sin embargo, yo tengo acá desde mi cuenta, ¿cierto?, de Gmail gratuita. Yo puedo ingresar acá, ¿cierto?, a las herramientas. Bueno, el acceso al Drive, ¿cierto?, traductor, Gmail, Meet, ¿cierto? Y acá tenemos nosotros el Classroom, ¿ya? Entonces yo puedo accesar acá a mi cuenta de Classroom, ¿cierto?, con mi cuenta de correo gratuita. Ya tengo acá una clase, pero voy a repetir el proceso, o lo voy a mostrar el proceso de cero. Un detalle importante es que cuando ustedes crean aquí una clase, ¿ya?, automáticamente se crea acá en el Drive, ¿cierto?, en la unidad de Drive, se les crea aquí a ustedes una carpeta de Classroom, y en su interior, ¿cierto?, la carpeta asociada a la clase que ustedes crean, ¿ya? Entonces acá yo creé esta clase y bueno, se creó, ¿cierto?, la carpeta. Otra cosa, estamos revisando, ¿cierto?, nuestra secuencia para el curso Moodle para docente. Estamos en la fase de introducción, ¿cierto?, a la herramienta de Google Classroom. Vean que nos queda un largo camino aún, pero vamos a ir revisando cada una de estas clases. En cada una de estas clases vamos a ir revisando distintas herramientas, ¿cierto?, que van a ser bastante interesantes. Volvamos entonces acá a clase. Bueno, acá lo que podemos conocer es que, por un lado, tenemos, ¿cierto?, podemos desplegar las clases, podemos desplegar un calendario, podemos ver la lista de las clases que tengo, puedo revisar si hay trabajos pendientes, alguna tarea, alguna evaluación, etcétera. Puedo revisar si hay clases que yo haya archivado, ¿cierto?, en un historial. Y acá abajo tenemos la configuración. Dentro de la configuración, bueno, podemos cambiar nosotros, ¿cierto?, nuestra fotografía de perfil.
Podemos también, ¿cierto?, modificar cosas como la contraseña y algunas opciones desde la administración. Podemos cambiar el nombre de la cuenta, etcétera. Acá tenemos, ¿cierto?, activa la opción para recibir notificaciones por correo electrónico, permitimos los comentarios, clases que enseña, ¿cierto?, algunas cosas que podemos permitir, como entrega fuera de plazo, el trabajo de los alumnos que se entregaron nuevamente, etcétera. Aparte de eso tenemos notificaciones de las clases, ¿ya? Entonces podemos activar o no activar, o para qué clase activar. En este caso yo la tengo activa para la clase soporte TI, ¿cierto? Segundo C. Muy bien. Volvamos entonces acá, ¿cierto?, a nuestras clases. Aquí estamos. Otra cosa, por ejemplo, desde acá podemos entrar a ver la lista de pendientes, ¿ya? Si hay que, por ejemplo, para la clase soporte TI, si hay algo pendiente, nada. Y también podemos revisar lo que ya está revisado, ¿cierto?, respecto de esa clase. Entiéndanse trabajos, tareas, evaluaciones, etc. Volvamos entonces acá a nuestras clases. Otro elemento interesante, el calendario, ¿ya? Un calendario que puede ir asociado específicamente a una clase, ¿ya? Por tanto, nosotros acá podemos ir viendo, digamos, con detalle las programaciones, lo que tenemos, ¿cierto?, definido. Volvamos entonces a las clases, ¿cierto? Acá, bueno, están las aplicaciones, que se listan las aplicaciones igual como si fuera Drive, ¿cierto? Y acá tenemos nosotros este botón que nos va a permitir, 1, unirnos a una clase, o 2, crear una clase. ¿Qué significa unirnos a una clase? Significa que yo, alumno, por ejemplo, puedo ingresar a una clase específica donde el profesor me envió el código para poder ingresar, ¿ya? Entonces, si yo lo tengo ese código, lo ingreso acá y me va a permitir unirme, ¿cierto?, a esa clase, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde se saca ese código? Por ejemplo, les voy a mostrar esta clase. Es un ejemplo este que está acá nomás, ya. Pero fíjense acá. En esta parte, ustedes pueden capturar el código, ¿cierto? Pueden copiar ese vínculo, ese link o ese código y enviárselo a sus alumnos por correo, por WhatsApp, etcétera, ¿ya? Además, volvamos entonces acá a las clases. Vamos a ver cómo lo hacemos nosotros para crear una clase, ¿cierto? Entonces yo puedo crear una clase, ¿cierto? Me indica algunos detalles, ¿cierto? Obviamente, como es una cuenta gratuita, tenemos que dar conformidad, ¿cierto?, al uso que le vamos a dar, etc. Entonces le colocamos que sí, que continúe. Después nos pide que, digamos, nombremos nuestra clase. Entonces, por ejemplo, supongamos que esto fuera, ¿cierto?, introducción, ¿cierto?, a Classroom, por decir, ¿cierto? Introducción, ¿cierto?, a Classroom. Sección 2, por ejemplo, qué sé yo, asunto, le vamos a colocar ahí arriba el segundo A. Sección 2A. Asunto, coloquémosle clases, ¿cierto? Sala, obviamente, bueno, es una sala virtual, ¿cierto? Virtual, ¿cierto? Sala, o igual que la sección, le vamos a colocar segundo A virtual, ¿cierto? Y crear, ¿ya? Crear. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros realizando en este minuto? Estamos definiendo una clase, ¿ya? Una clase. Bueno, ustedes las pueden crear en función de algún parámetro que quieren establecer, etc. Se fijan y acá se creó la clase Introducción a Classroom, la sección del segundo A, y aquí está el código. ¿Se acuerdan que hablamos de este código? Con este código yo podía, por ejemplo, invitar a más personas, a estudiantes, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo con detalle. Acá, por ejemplo, bueno, un detalle interesante, que nosotros podríamos subir una imagen que quisiéramos colocar en esta parte creada por nosotros, o podríamos seleccionar, ¿cierto?, en función de lo que estemos haciendo, podríamos seleccionar un
un tema, por decir algo, ¿cierto? Y lo voy a seleccionar y bueno, automáticamente ahí se cambia y qué sé yo. Muy sencillo. Acá está la descripción, ¿cierto? Etcétera. Después tenemos algún anuncio que quisiéramos hacer nosotros en nuestra clase, ¿cierto? Por ejemplo, anuncia algo en la clase. Yo elijo acá, ¿cierto? La clase en la que quiero generar el anuncio. Y en la sección, fíjense que podría tener la misma clase y distintas secciones y definir para quién va a ir el anuncio. Después dice todos los alumnos, ¿ya? O podría establecer para quiénes. Acá nosotros le describimos, ¿cierto? De qué se trata. Podemos colocar un adjunto, un video, un archivo, un link, ¿cierto? O algún directorio de Drive, etc. Y finalmente le colocamos acá publicar y eso es todo. Por ahora lo vamos a cancelar. Luego de eso, tenemos nosotros acá, ¿cierto? Trabajo en clase. En este minuto no tengo trabajos en clase, pero desde acá yo puedo generar tareas, preguntas, evaluaciones, etc. ¿ya? Y las puedo ir asociando también a un calendario o extraerlas desde una carpeta de Drive. Después tenemos acá personas. Entonces, en primer lugar tenemos los profesores. Bueno, aparezco yo como el propietario de la cuenta, pero yo también podría agregar más, ¿cierto? A otros profesores. Entonces podría, por ejemplo, buscar a qué sé yo, distintos personas que estén en el dominio, por ejemplo, etcétera. ¿Se fijan? Y lo pueden ir agregando. En el caso de los alumnos, podría ser lo mismo. Si somos todos parte de un dominio, yo podría buscar un estudiante, ¿cierto? Derechamente acá, por correo, o derechamente generar con este vínculo, ¿cierto? La invitación y enviársela directamente por correo, ¿ya? O derechamente acá, invitar alumnos a tu clase. ¿Se fijan? Invitar. Lo mismo, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a ir generando la lista de personas que vamos a ingresar nosotros a este curso. Aquí podríamos hacer un ingreso masivo, ¿cierto? Colocar una lista de correos electrónicos separados por coma, por ejemplo, etc. Luego de eso tenemos las calificaciones, ¿cierto? En este minuto, bueno, no tenemos calificaciones, ¿cierto? Ahora, en el caso de las novedades, volvamos acá. Entonces aquí fíjense, ¿cierto? Podemos ver el tema de las comunicaciones. En este minuto no hemos creado absolutamente nada, está vacío, ¿ya? Tenemos que empezar a poblar este entorno para poder, ¿cierto? Darle la utilidad que nosotros queremos. Muy bien, esto sería la primera parte de lo que sería, ¿cierto? Esta introducción al uso de la herramienta Classroom. ¿Ya? Continuamos entonces en la siguiente clase.